Bienvenido a ver mi video defendiendo el rapto pretribulacional a la luz de la Biblia. No te vayas. En el video anterior mencionaba que hay una postura que se llama posttribulacionista. Esta postura enseña que el arrebatamiento se va a efectuar después de la tribulación. Y el pretribulacionismo enseñamos que el arrebatamiento va a acontecer antes del periodo de tribulación, donde creemos que la iglesia no va a atravesar ese periodo de tribulación porque seremos arrebatados antes de que los juicios comiencen en la tierra. Entonces, este video está hecho con la intención de aclarar ciertas dudas para todos aquellos hermanos que están confundidos y no hayan qué postura adoptar. Pues este video está hecho con esa intención para aclarar esas dudas y que tú puedas discernir qué es lo que la Biblia te está estableciendo. Este video está hecho con esa intención, para que tú puedas discernir y no seas engañado por corrientes teológicas que no están de acuerdo con el tenor bíblico. Y esta postura de los posttribulacionistas tienen una pobreza histórica, bíblica y una pobreza de hermenéutica, porque las bases que ellos están utilizando para negar un arrebatamiento pretribulacional están fuera de contexto. Entonces hoy voy a refutar unos argumentos que los posttribulacionistas utilizan para negar el arrebatamiento antes de la tribulación. Número 1. El primer argumento que vamos a desarmar es este. Los posttribulacionistas enseñan que el arrebatamiento antes de la tribulación históricamente fue inventado en el siglo XVII. En otras palabras, ellos dicen que el rapto pretribulacional es un invento que apenas nació en el siglo XVII. Por lo cual ellos dicen que el rapto secreto no es apostólico, no es bíblico, porque fue inventado por Manuel Lacunza. Y ellos argumentan que fue Scofield el que incorporó esta creencia del arrebatamiento en una Biblia de referencia. Entonces ellos te van a decir que el rapto no existe, porque ni siquiera aparece la palabra rapto en la Biblia. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta acusación que los posttribulacionistas hacen? Para empezar, mi amigo, para empezar, mi hermano, tú tienes que conocer de dónde procede esta doctrina del arrebatamiento. Y esta doctrina del arrebatamiento procede de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Ok? Entonces, allí literalmente no aparece la palabra rapto. Allí la palabra que aparece es arrebatados. Entonces ellos dicen que como no aparece la palabra rapto, el rapto es una farsa. Pero decir eso es hacerle una exégesis al versículo pobre. Porque dentro de la exégesis que aplicamos nosotros los dispensacionalistas, allí vamos respetando la gramática, allí vamos respetando también lo que es el origen etimológico de la palabra. Pero como ellos interpretan alegórico o espiritual, ellos no respetan el gramático histórico. Entonces ellos esperan allá literalmente ahí la palabra rapto, pero no le hacen un estudio profundo al verso. Entonces, ¿por qué no aparece esa palabra rapto? Ellos dicen que no aparece, y no aparece, entonces el rapto no existe porque allí no aparece rapto. Pero ellos desconocen que la palabra rapto deriva del latín rapio o rapere, que es lo mismo que arpazo en el griego original que se escribió el Nuevo Testamento. Arpazo, y arpazo se traduce como arrebatar. Entonces estamos viendo de que la palabra original que aparece allí en el griego es arpazo,
que significa arrebatar, que deriva del latín raptio rapere, y de ahí es que procede rapto. Cuando nosotros hablamos de rapto, estamos hablando de lo mismo, de ser arrebatados. Hay que estudiar la etimología de la palabra. Arpazo se traduce como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar algo por la fuerza. Entonces este verbo nos da una idea de que hay un evento donde seremos quitados con sagacidad. De repente, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Entonces, por eso no podemos decir que el rapto no existe porque no vemos esa palabrita. Hay que estudiar la etimología de la palabra. Y con respecto a lo que ellos dicen que Manuel Lacunza inventó el rapto, esa es una falsedad. Están perdidos históricamente, porque Manuel Lacunza apareció en el siglo XVII y Pablo estaba enseñando de ser arrebatados en el siglo I, porque Pablo escribió esto en el año 52 o 53 después de Cristo. Entonces, ¿quién habló primero? ¿Manuel Lacunza o Pablo? La respuesta es Pablo. Fue Pablo el que estaba enseñando ya de un arrebatamiento en el primer siglo. No me vengas a decir que Manuel Lacunza fue el que inventó el arrebatamiento. Pero luego dicen que Scofield fue el que lo inventó y que él fue el que plasmó en la Biblia por primera vez eso del rapto. Y Scofield fue un ministro religioso y él fue el actor de una Biblia de referencia que le puso Scofield con comentarios explicativos. Fue un cristiano estadounidense, pero él no inventó el rapto, mi amigo. Él solo plasmó en esa Biblia un comentario de acuerdo a su entendimiento y que, por cierto, muy de acuerdo a la Biblia. Pero no fue él el que inventó el rapto, ni Manuel Lacunza, ni Scofield, porque Pablo lo estaba hablando en el primer siglo y hay diferencia del primer siglo al 17. Ubícate. Espero que a ti esto te aclare ciertas dudas con respecto a estas posturas que están haciendo mucho daño dentro de la iglesia. Hoy dentro de la iglesia se está enseñando que no existe un rapto, que eso es diabólico. Y la gente que no escudriña está siendo engañada y se niegan a ser enseñados. Pero tú tienes ya respuesta a esta acusación de los post-tribulacionistas. Ahora, vamos a ver otro argumento que ellos presentan. Y ellos te van a decir que por qué en el siglo XV no se hablaba de este evento del rapto. Yo te explico por qué. Porque durante los primeros 200 años de la iglesia primitiva surgieron dos escuelas de interpretación. Una en Antioquía. Escucha bien, una en Antioquía. Y esta defendía la interpretación literal histórica. Pero había otra escuela en Alejandría y esta defendía una hermenéutica alegórica o espiritual. Entonces, durante la Edad Media, que fue el siglo V al XV, la teología del pacto dominó. Escucha bien, dominó. Y se dieron unos intentos de la reforma, pero no tuvieron éxito. Se dieron 4 intentos para hacer la reforma y no funcionó. Hasta en el siglo XVI, encabezada por Martín Lutero, se logró la reforma. Entonces fue hasta con la reforma de Lutero que la interpretación literal regresa de nuevo dentro de la iglesia ya reformada. Y ambos reformadores, Martín Lutero con Calvino, rompieron los enfoques alegóricos que habían predominado, que habían dominado la iglesia católica. Escucha de dónde viene esta interpretación alegórica espiritual. Esta es la que adopta la iglesia católica. Tú que eres evangélico, pregúntate si te conviene adoptar esta teología del pacto, esta interpretación alegórica. Por eso se dan enredos. Entonces, ¿por qué no se hablaba en el siglo XV de este evento? Era por eso, porque dominaba la teología del pacto. Y antes de la reforma se manejaba que Israel había sido desechado, porque ya habían pasado casi 2 milenios que Israel había dejado de existir.
Entonces, la enseñanza que se manejaba era que Israel había sido desechado. No había probabilidad de que la nación de Israel volviera a ser nación. Pero allá se había dado una profecía en Ezequiel 37, que esos huesos se iban a poner en pie. Y el dispensacionalismo siempre vio como una probabilidad aceptada que Israel volviera a ser nación. Pero no se hablaba porque lo que predominaba era la teología del pacto, los cuales enseñaban que Israel era desechado, lo que contradice rotundamente la escritura bíblica. Romanos 11 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y esa era la teología que se manejaba durante la Edad Media. Entonces, cuando se cumplió la profecía de Ezequiel 37, en el 1948, según la teología del pacto era imposible, pero según la teología del dispensacionalismo lo miraba como una probabilidad que fue acertada en el 1948. Y esa era un evento a favor del dispensacionalismo. Y es allí cuando el dispensacionalismo, ya en el siglo XX para acá, coge más fuerza. Por eso. Ahora tú ya sabes por qué no se hablaba en ese periodo del rapto. El argumento número 2 que te va a presentar un post-tribulacionista es que Pablo no dice en Primera de Tesalonicenses que el arrebatamiento vaya a ser antes de la tribulación. Eso te lo van a decir ellos. Que Pablo no está diciendo que el arrebatamiento se dé antes de la tribulación. Y ellos dicen, es más, Pablo lo ubica en la venida. ¿Y por qué dicen ellos esto? Porque Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4:15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando del arrebatamiento. Entonces vienen ellos y ubican el arrebatamiento después de la tribulación, porque Mateo 24:29 ubica la segunda venida después de la tribulación. Entonces, como Pablo dice que los que hayamos quedado hasta la venida, ellos amarran Primera de Tesalonicenses 4 con Mateo 24:31. Ahora, ¿cuál es el error aquí, mi hermano? Es aplicar una mala hermenéutica. Aquí es una mala interpretación la que se le está dando. ¿Por qué? Número 1, porque en Mateo 24 no existía la iglesia. Allí no se conocía lo que era el misterio del arrebatamiento. Porque Pablo dice de que eso era un misterio. Colosenses 1:26 dice que había estado oculto desde los siglos y las edades. No se conocía el tema del arrebatamiento, la iglesia era un misterio. Ahí está, Colosenses 1:26. Aquí no se trata de lo que yo creo, que yo creo que esto es así. No, la Biblia te aclara todo. Efesios 3:5 dice que es un misterio, era un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Era oculto. ¿Y quién es el que revela ese misterio? 1 Corintios 15:51. Fue Pablo. He aquí os digo un misterio. Y Pablo apareció 5 o 10 años después de Cristo. Escuche bien. Él es el que revela el misterio. En Mateo 24 no existía la iglesia, no se conocía el misterio del arrebatamiento ni la iglesia. Mateo 24 fue escrito a los judíos, no a la iglesia. Entonces, Mateo 24, ¿de qué está hablando? ¿De arrebatamiento? No, está hablando de la siega del fin del siglo. Mateo 24, Mateo 24:3. Si usted va allí, va a ver de que los discípulos se acercan a Jesús y le hacen 2 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es específica, de tu venida. O sea, allí querían saber ellos de la siega del fin del siglo. Hay una siega que se va a efectuar, que se va a realizar al final del siglo, en la segunda venida. Y ellos querían saber cuándo iba a ser la venida y el fin del siglo. Entonces, cuando se habla del fin del siglo, se está hablando de una siega para la casa de Israel. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia.
Dice la Biblia en Mateo 13 que Jesús les da la parábola del trigo y la cizaña. Y Él les dice en Mateo 13:24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron los siervos y le preguntan al padre de familia, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Ahora vamos a ver qué le responde el padre de familia. Mateo 13:30. ¿Qué le dice? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Escuche bien, aquí aparece la palabra siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Entonces, esa siega tiene unos segadores. ¿Ok? ¿Y qué se le dice? Recoged primero la cizaña, ¿ok? Y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Escuche bien. Entonces, aquí nos está diciendo de que hay una siega y que esa siega tiene unos segadores y que en esa siega se van a recoger trigo y cizaña. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Ahí está. Entonces, tenemos que conocer eso. En esa siega se va a recoger trigo y cizaña, pero que esa siega tiene unos segadores. Ahora vamos a ver quiénes son esos segadores. Mateo 24:39. Él explica la parábola del trigo y la cizaña porque la gente no entendió. Y le dicen, oye maestro, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y él se las comienza a explicar. Y en el 39 le dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ahí aparece la pregunta que le hicieron los discípulos allá en Mateo 24:3. Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Del fin del siglo. Aquí les dice, la siega es el fin del siglo. O sea, que cuando estamos hablando del fin del siglo, estamos hablando de una siega. ¿Y quiénes son los segadores de esa siega? Son los ángeles. Ahí dice, y los segadores son los ángeles. Ahí está en celestito para que usted vea. Hay unos ángeles que van a recoger esa siega. Ahora, vamos a Mateo 24:31, que es lo que están ocupando los postribulacionistas para hablar del arrebatamiento. Escuche bien, vamos a Mateo 24:31. ¿Qué dice? Y enviará a sus ángeles. Los segadores que está hablando allá, Mateo 13:39, ¿verdad? En Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí se está dando ¿qué? Esa siega. ¿Por qué? Porque los segadores son los ángeles. Por eso aquí se están enviando a los ángeles a recoger esa siega. ¿Y para quién es esa siega? Para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía. Es la siega del fin del siglo. Esa es la siega del fin del siglo, donde se están recogiendo trigo y cizaña. Vamos a ir a Daniel 12. ¿Qué dice Daniel 12:1? Escuche bien. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo, escuche bien, futuro, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Escuche cómo será este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿De qué periodo está hablando aquí Daniel? Hermano, está hablando de la tribulación. Mire el paralelo que tiene Daniel 12:1 con Mateo 24. Daniel 12:1 dice que ese tiempo de angustia será tan terrible, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y qué dice Mateo 24? Ahí vea usted el paralelo que está haciendo. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación,
cual nunca, dice, fue desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahí está. Hay un paralelo, o sea que Daniel está hablando de ese periodo de tribulación. Es para que se ubique, porque Daniel 12:1 lo ocupan los post-tribulacionistas para hablar del arrebatamiento. Y de esta manera ellos ubican el arrebatamiento después de la tribulación. Ubican a la iglesia pasando por la tribulación, porque aplican Daniel 12:1 hasta el 4 para la iglesia. Pero aquí me está hablando de tribulación, es verdad. Una tribulación cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero ¿qué se le dice a Daniel con respecto a esa tribulación? Pero en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese periodo de tribulación, ¿qué pasará? Será libertado tu pueblo. Escucha, tu pueblo. No está diciendo los pueblos. O sea, los gentiles no se tienen que incluir allí. Porque aquí no está hablando en plural, está hablando en singular. Tu pueblo, un pueblo. ¿A cuál pueblo se le está hablando? Al pueblo del cual pertenecía Daniel. Daniel pertenecía al pueblo hebreo. Por eso se le dice, en aquel tiempo será librado tu pueblo. En aquel tiempo de tribulación. Será libertado tu pueblo, Daniel. Todos los que se hayan inscrito en el libro. Escuche bien, entonces aquí los post-tribulacionistas dicen en el libro de la vida. Le están agregando de la vida. Allí dice en el libro, punto. Allí no tiene libro de la vida. Dice en el libro. Pero ellos dicen de que en el tiempo de tribulación se van a salvar muchos de los gentiles. Y de que la iglesia va a ser libertada porque está en el libro de la vida. ¿Escucha bien? Mira lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, allí está dando una resurrección. ¿Pero qué dice? Unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Allí se están levantando de dos tipos de personas. Allí hay trigo y hay cizaña. ¿Por qué? Porque esa es la siega para la casa de Israel. Deja crecer lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Ok? Allí está hablando de ¿qué? De la siega del fin del siglo. No está hablando de arrebatamiento. Los post-tribulacionistas, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen, dice, la resurrección que dijo Pablo se va a dar después de la tribulación. Porque como Daniel 12:1 está hablando de ese periodo de tribulación, entonces ellos ubican a la iglesia siendo arrebatada después de la tribulación. Ahora, yo ya te dije a quién le están hablando aquí. Cuando Daniel habla, aquí no le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo hebreo. Por eso dicen, será libertado tu pueblo, no dice los pueblos, incluyendo a los gentiles. Y dice, todos los que se hayan inscrito en el libro. Pero ¿cuál es ese libro? ¿Será el libro de la vida? No, vamos a ver cuál es ese libro. Ezequiel 13:9, ¿qué dice? Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán. Hay un libro, hermano, para la casa de Israel. Entonces Daniel 12:1 no me está hablando del libro de la vida. Me está hablando de un libro que tiene que ver con la casa de Israel. Con un libro que tiene que ver con el pueblo hebreo. Éxodo 32 le dijo Moisés, ráeme del libro que tú has escrito. Hay un libro y Dios lleva el control de ese libro. A eso se refiere allí Daniel 12:1. No es arrebatamiento, es la siega del fin del siglo. Usted está viendo que ahí están resucitando de dos tipos de personas, uno para vergüenza y uno para vida eterna. Pero en el arrebatamiento usted está viendo de que resucitan solo muertos en Cristo. Hay diferencia, no es el mismo evento. Mateo 24 también. Los ángeles reúnen a los escogidos. Esa es la siega del fin del siglo. Entonces no podemos mezclar el evento de Primera de Tesalonicenses 4 con el evento de
de Mateo 24. No lo podemos mezclar. Ambos eventos son diferentes, para pueblos diferentes. Entonces aquí es donde se ve la necesidad de aplicar la diferencia para cada pueblo. Hay diferencia. Yo te dije que había muchas diferencias entre el evento que es para Israel y el evento que es de la iglesia. Y una de las diferencias te la acabo de mencionar, que en la venida van a resucitar de dos tipos de personas, para condenación y para salvación. Eso lo dice Daniel 12:2. Pero en el arrebatamiento hay diferencia, porque allí solo son muertos en Cristo. Hay diferencia. Hay muchas diferencias. En la siega son los ángeles los que van a ir a recolectar esa siega. Pero en el arrebatamiento, allí no menciona ángeles, dice Dios mismo. Entonces son eventos diferentes, pero resulta que los post-tribulacionistas, como adoptan la teología del pacto, se niegan a hacer una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Grave error. Entonces, decir que Pablo ubica la resurrección de Primera Tesalonicenses hasta la segunda venida, ese es un grave error. Por otra parte, si Pablo hubiese hablado de la segunda venida en Primera de Tesalonicenses 4, Pablo tenía que incluir a la iglesia pasando ese periodo de tribulación, esa destrucción repentina que él habló. ¿Por qué razón? Porque Mateo 24:29 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se da esa venida. Entonces, si tú ubicas el arrebatamiento en la segunda venida, entonces tendría que Pablo habernos dicho algo acerca de que la iglesia va a experimentar esos juicios. Pero, ¿por qué Pablo no incluye a la iglesia pasando ese periodo de juicio? ¿Cuál es la enseñanza que Pablo está dando? Veamos. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que está hablando en el contexto, que es un arrebatamiento. ¿Ok? Y él dice, alentados los unos con los otros con estas palabras. Ahora, yo te pregunto, ¿qué aliento sería para nosotros como iglesia pasar ese periodo de tribulación? No hay ninguna esperanza. Pero la enseñanza que Pablo está dando es esta, que los alentemos los unos a los otros con estas palabras. O sea, es de aliento. Tenemos que alentarlos porque no vamos a pasar esa tribulación. Tenemos que alentarlos. Entonces, decir que la iglesia pasa la tribulación sería estar contradiciendo a Pablo. Es como que yo me pare enfrente a Pablo y le diga, oye Pablo, tú estás equivocado. Decir que la iglesia va a pasar la tribulación es como que yo me pare frente a Pablo y comience a decir, oye Pablo, tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses 5:3 Pablo dijo que la destrucción va a venir de repente como los dolores a la mujer encinta, pero que esa destrucción va a venir sobre ellos. Léelo, ahí está. Y no escaparán. Ahí está conjugando unos verbos, dice no escaparán. Mire la importancia de la gramática. Conjugar los verbos, nosotros, ustedes, ellos. Ellos no escaparán. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué Pablo nos incluyó? Veamos cuál es la enseñanza que Pablo establece. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ve cómo Pablo se incluye ya allí, siendo librado de ese periodo de ira. Y usted está viendo ya de que en el 5:3 él dijo que ellos no escaparán. Pero aquí en el 1:10 él dice, nos libra. Él se incluye siendo librado de esa ira. Está clara la Biblia. Ahora, ¿por qué es que Dios nos va a librar de esa ira? Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, mi hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú eres evangélico y estás adoptando la postura del post-tribulacionismo, mejor ve allá a rezar con el cura, porque esa es la doctrina católica. Esa es la doctrina que la Iglesia Católica tiene. Negar un rapto antes de la tribulación.
Y tú siendo evangélico adoptas las doctrinas erradas que esa iglesia tiene. Y lo más triste es que muchos cristianos se hacen llamar de sana doctrina y critican a los católicos y les comienzan a tirar duro y adoptando doctrinas que provienen de la iglesia católica. Esa es una vergüenza, porque esta iglesia es la que enseña que el rapto no existe y que el rapto es diabólico. Y lamentablemente dentro de las iglesias hay personas que están adoptando esta doctrina, esta postura. Primera de Timoteo 6:3, que dice: si alguno enseña otra cosa, escuche bien, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice bien? ¿Qué dice el 4? Está envanecido, nada sabe. Nada sabes. Si tú enseñas otra cosa, nada sabes. ¿Qué dice el 5? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad. Escuche cómo está diciendo aquí la Biblia, que no saben nada, que están envanecidos, que son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero Él dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que no le recibáis en la casa ni le digáis bienvenido, porque si le dice bienvenido, usted también participa de esas malas obras. Entonces, pobres de los que estén adoptando una doctrina diferente a lo que la Biblia está estableciendo. Entonces, si Pablo está hablando que somos librados de la ira, yo tengo que seguir predicando lo mismo que Pablo predicaba. Pablo dijo: seremos librados de la ira. Y aunque me lo diga el pastor fulano, o me lo diga el escatólogo fulano, el teólogo de renombre, aunque me digan ellos que vamos a sufrir ese martirio de la tribulación, yo prefiero predicar lo que Pablo está enseñando. Yo prefiero seguir enseñando lo que la Biblia está enseñando. Pablo es muy claro. Y Pablo les da un mensaje claro a estas personas que hablan herejía. Y tú tienes que saber qué es herejía. Y cuando critiques a un predicador o a alguien que está enseñando, antes de hablar y de acusar lo que está diciendo herejías, primero asegúrate de saber qué es herejía. Porque herejía es estar hablando algo que está fuera del orden bíblico. Enseñar algo que no va de acuerdo, algo que contradice. Ahora, si tú crees que yo estoy hablando herejía, dime qué parte de la Biblia me está contradiciendo. Te estoy demostrando la enseñanza que está dando Pablo. Entonces, Pablo le da un mensaje claro a estos que hablan herejías. ¿Y qué les dice en Gálatas 1:8? Dice: si aún un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea anatema. Hermano, decir que no existe el arrebatamiento es predicar contrario a la Biblia, porque tú ya estás viendo lo que Pablo está estableciendo. La enseñanza que Pablo está dando nos libra de la ira. Ellos no escaparán. ¿Cuál es la enseñanza que está estableciendo la Biblia? Que seremos librados de esa ira. Entonces, si tú estás predicando que vamos a pasar esa tribulación, tú estás predicando algo contrario. Y la Biblia dice en Gálatas 1:8 que el que predique un evangelio diferente, que sea anatema. Eso es ser anatema. Predicar un evangelio diferente al que está en la Biblia. Porque ¿cuál es el evangelio que Pablo predica? Mira Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, mira, Cristo murió por nosotros. Ese es lo que Pablo predicaba, el evangelio que Pablo anunciaba. Que Dios muestra su amor con nosotros y que siendo pecadores Él murió. Ahora, veamos si Pablo era pretribulacionista o era postribulacionista.
Aquí Pablo está diciendo que Dios muestra su amor y que murió por nosotros. Pero ¿qué dice en el verso 9? Mas mucho más, estando ya justificados por su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el evangelio que Pablo establece? ¿Que vamos a pasar por la ira? No, Pablo aquí me está hablando de un evento que va a acontecer antes de la tribulación. Porque dice, seremos salvos de la ira. Seremos, plural. Seremos librados, seremos salvos. Entonces, no me vengas a decir que Pablo no creía en un arrebatamiento pretribulacional. Porque él mismo está diciendo, seremos librados, seremos salvos. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Se da cuenta? Si tú te paras diciendo que vamos a pasar por esa tribulación, tú te paras frente a Pablo y tú es como que le dijeras a Pablo, oye Pablo, lo que tú escribiste está malo. ¿O será que Pablo era un tonto y no se acordó que le faltó escribir algo aquí? No, hermano, Pablo era un hombre preparadísimo. Lo que pasa es que tú sabes qué concepto tienes de Pablo. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, prominente miembro del Sanedrín. Pablo era preparado. ¿O me vas a decir tú que a Pablo se le olvidó escribir allí, la iglesia va a pasar por la ira? Ay, pero a mí se me olvidó escribir a la iglesia que iba a pasar por ese periodo. Se equivocó Pablo entonces. Se equivocó Pablo en escribir que vamos a ser librados de esa ira. No, hermano, no te cuadra, porque estás predicando un evangelio diferente. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Isaías 26:20, hay un pueblo que es escondido en los aposentos. Y le dice, mientras que pasa la indignación. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es escondido ese pueblo? En Isaías 26:20. Porque es aquí que Jehová sale a castigar al morador de la tierra. Escuche bien, por eso es que antes de que él salga a castigar al morador, hay un pueblo que ha sido escondido. Esta es la razón por la que Pablo excluye a la iglesia. Por eso él dice que no pasamos por esa ira. Pero hay gente que obliga a la Biblia a decir lo que no está escrito. Pablo enseña que no vamos a pasar esa ira y la gente neciando todavía. Sí vamos a pasar por la ira. Y que ira no es lo mismo que tribulación. Están obligando a decir la Biblia algo que no dice. Porque Pablo dice que no vamos a pasar esa ira. Pero la gente sigue neciando. Entonces, si tu necedad vale más que lo que Pablo dice, sigue así. Pero tú ya sabes lo que él dijo. Que si predicas un evangelio diferente, sos anatema. En eso por lo menos reflexiona antes de adoptar una postura errónea. Entonces, cuando Pablo dice que los que hayamos quedado hasta la venida, se refería a un evento para la iglesia, tomando en cuenta sus diferencias entre cada evento y sus diferencias entre cada pueblo. Pablo conocía que la iglesia iba a ser arrebatada antes de ese periodo. Y cuando él habla de los que hayamos quedado hasta la venida, se refiere a un evento para la iglesia. Ya te dije que Pablo no era ningún tonto. A él no se le iba a olvidar decir que íbamos a ser librados de esa ira y que nos iba a ubicar siendo arrebatados después de la tribulación. Eso se contradice. Y la Biblia no tiene contradicción. Así que no podemos estar achacando el evento de Primera de Tesalonicenses 4 al de Mateo 24. Porque Mateo, allí no se conocía el arrebatamiento, era un misterio. No son los mismos eventos porque tienen diferencia, tanto el arrebatamiento como segunda venida. Y se dan en tiempos diferentes. Hay un orden de resurrección. Eso lo enseña Pablo. En Primera de Corintios lo enseña, cada uno según su orden. Se dan en tiempos diferentes. Por eso es de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y la casa de Israel va a tener su resurrección en la segunda venida. ¿Ok? Otro argumento que te van a poner los
post-tribulacionistas es que bíblicamente solo hay dos venidas. Cuando Jesús nació y cuando Él regrese por segunda vez. Entonces ellos dicen que hablar de un rapto secreto antes de la tribulación divide la segunda venida en dos, lo cual se convierte en una tercera venida. Entonces eso para ellos es antibíblico. Entonces yo también considero de que solo hay dos venidas. ¿Ok? La primera es cuando nació y la segunda cuando Él regrese. Y entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Si no es una venida. El arrebatamiento no es una venida literal, sino que el arrebatamiento tiene diferencia. ¿Por qué? Porque la reunión es en el aire, Él no pone los pies en la tierra. Mientras que en la segunda venida dice que va a poner los pies en el monte Olivo, Zacarías 14. Entonces, el rapto no es una venida literal. Y si no es literal, ¿qué es entonces el arrebatamiento? Es una manifestación de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Tito 2:12 dice que Dios se ha manifestado para salvación en todos los hombres. Pero que nosotros, dice, que guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios se ha manifestado para salvación, pero estamos en un proceso esperando una manifestación gloriosa. ¿Y cuál es esa manifestación gloriosa? Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esa es la manifestación gloriosa. Por eso allá dijo Tito, que nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa. ¿Ok? Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 15:52 que seremos transformados. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Lo corruptible de incorruptibilidad. Pablo dice allí de que así como en Adán todos mueren, también en Cristo seremos vivificados. Y cuando nosotros hablamos de arrebatamiento, estamos hablando de una transformación de cuerpo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en mí, y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si Él mora en nosotros, dice, ese mismo espíritu nos va a vivificar aquel día. Va a revertir ese proceso que Satanás metió en Adán. Escuche bien. Entonces, segunda de Pedro 1:4 dice que nosotros vamos a participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Filipenses 3:21 dice que nos transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Así que el rapto no es una venida literal. Ahí está la respuesta. Sino que es una manifestación que estamos esperando nosotros que estamos en Cristo Jesús. Tú ya te pusiste a pensar, si el rapto fuera en la segunda venida, ¿en qué momento tú ubicarías las bodas del Cordero? Yo quisiera que me respondiera un post-tribulacionista a esta parte. Supongamos que el arrebatamiento se va a dar en la segunda venida. ¿Dónde ubicas tú las bodas del Cordero? ¿Las dejas sin cumplimiento? ¿Dejarías sin cumplimiento las bodas del Cordero? Porque en la segunda venida Él viene a establecer un reino milenial. Y en la segunda venida, las bodas del Cordero ya se han celebrado. Vaya Apocalipsis 19:7. Vea allí lo que Pablo dice de la iglesia, que se guarde como una virgen. Lo que Pablo dice, que nos ha desposado. Apocalipsis 19:7 se celebran las bodas del Cordero. Y ya en la segunda venida, que está más adelante, en el 19:14, la iglesia ya viene con el Cordero. La iglesia viene en la segunda venida. Escuche bien. Entonces no cuadra ubicar el arrebatamiento en la segunda venida después de la tribulación. Dejar sin cumplimiento la boda del Cordero. Dejar sin cumplimiento la boda del Cordero. Otro argumento que los post-tribulacionistas te van a presentar es
que las semanas 70 de Daniel ya se cumplieron. Según ellos, Daniel 9:27, cuando dice Daniel, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ellos dicen que ese pacto lo confirmó Jesús. Y ellos dicen de que el que hace cesar la ofrenda y el sacrificio es Jesús. Y entonces ellos están diciendo que ya no hay una semana de tribulación que se tenga que cumplir, porque ya se cumplieron todas, según los post-tribulacionistas. Dicen que ese pacto lo confirmó Jesús. ¿Y qué pasa con el contexto, hermano? Has pasado por alto lo que dice el contexto. El contexto de Daniel 9:27 me está hablando de un pueblo. Cuando él dice, confirmaré el pacto, me está hablando de un príncipe, de un pueblo que iba a venir a destruir la ciudad. Y ese mismo pueblo iba a destruir la ciudad. Hay que ver el contexto. El contexto habla de un pueblo que le quitaría la vida al Mesías. Y ese fue el Imperio Romano. Y ese mismo pueblo iba a destruir la ciudad 70 años después de la muerte de él. Entonces, ¿de qué está hablando el contexto? Está hablando de un príncipe romano, que fue Tito. Y está hablando de un pueblo que es Roma. ¿Ok? Pero ellos dicen que quien confirmó el pacto es Jesús, y el que hizo cesar la ofrenda es Jesús. Pero ellos han pasado por alto que cuando Jesús muere, aún después de la muerte de él, siguieron habiendo sacrificios. Y ellos diciendo que los sacrificios los hizo cesar Jesús en la muerte de la cruz. No, hermano, lo que pasa es que Daniel 9:27, el que confirma y el que hace cesar la ofrenda no es Jesús, sino que es el anticristo. Por eso dice, y por otra semana, es adicional a 69. Hasta la 69 se cumplió la muerte del Mesías. Allí se cumplió. Y luego Daniel dice, y por otra semana, es muy adicional a la 69. Pero ellos le atribuyen a Daniel 9:27 que ya se cumplió, las 70 semanas ya se cumplieron. Y vienen y enlazan Daniel 9:24 con Lucas 21:20. Entonces, como Lucas 21:20 dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Ellos dicen que eso que dice Lucas se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando llegó el Imperio Romano a destruir la ciudad. Entonces, la tribulación de Mateo 24, creen ellos que ya se cumplió. No hay por qué esperar otra tribulación. Ahora, si la tribulación de Mateo 24 ya se cumplió, ¿en qué periodo estaríamos ahorita, hermano? ¿En qué periodo? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿en qué periodo estaríamos? Si desde el 70 para acá ya se cumplió la tribulación, ¿en qué periodo estaríamos? ¿En el milenio o en qué? No te cuadra. No te cuadra decir que la tribulación de Mateo 24 ya se cumplió. Porque allí se ha cumplido una parte. Porque Mateo 24 tiene doble referencia. Algo que se iba a cumplir en esa época y un acontecimiento futuro. Y si tú dices que Mateo 24 ya se cumplió, no te cuadra. Porque Mateo 24 dice que después de la tribulación viene la venida. ¿Y dónde está la venida? Yo no he visto que regrese el Mesías. ¿Dónde está el regreso? Si tú estás diciendo que ya se cumplió tribulación, ¿y qué pasó con la venida? ¿Me vas a decir que espiritualmente también ya vino? No, no te cuadra. Lo que pasa es que los post-tribulacionistas no se ponen de acuerdo ni ellos mismos. No hablan una misma cosa. Porque unos dicen que desde Jesús para acá estamos en la tribulación, mientras que otros dicen, de ellos mismos están diciendo de que ya se cumplió con Tito y que ya no hay tribulación. Ellos mismos se están contradiciendo. No dicen una misma cosa, no tienen el mismo espíritu, tienen espíritu de error. ¿Cómo que un grupo de ellos mismos dice de que la tribulación es del 70 hasta acá toda la era de la iglesia? Y otro grupito de ellos, no, la tribulación se cumplió con Tito, ya no hay tribulación. Pónganse de acuerdo, mis hermanos, ni ustedes mismos se ponen de acuerdo.
Te voy a dar 4 razones. ¿Por qué no podemos aplicar que Mateo 24 y Lucas 21, 20 ya se cumplió en el 70? Número 1, porque Mateo 24 describe que esa tribulación hacia el futuro iba a ser espantosa, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. O sea, es una tribulación única. Eso no se ha visto todavía. Y si tú dices que la tribulación se cumplió en el 70, deberías de verificar si ha habido algún acontecimiento que supere a la destrucción de Tito. Claro que sí, después de la destrucción del 70, en el 1945, Estados Unidos lanzó una bomba a Hiroshima. Y ese evento fue mucho más cruel que lo que pasó en la destrucción del Imperio Romano a Jerusalén. Mateo 24 dice que habrá una tribulación cual nunca fue. Por eso no hay evento que supere. No me puede decir que el evento de Tito es único y que no ha habido un acontecimiento como ese. No, porque ya te dije que la bomba de Hiroshima fue más terrorífica que el mismo destrucción de Tito. Nosotros vemos aquí que la tribulación que habla Mateo 24, la tribulación de Mateo 24 viene para todo el mundo. Dice Isaías 13:11, yo castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad. Viene para todo el mundo. Y la destrucción del 70 después de Cristo vino sobre todo el mundo. No, solo fue a Jerusalén. Solo fue a Jerusalén. Y la segunda razón por qué no podemos aplicar Mateo, que ya se cumplió en el 70, es ni Lucas 21, no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque en el 70 después de Cristo solo fue un pueblo el que destruyó la ciudad. Daniel 9:26 dice, y el pueblo, en singular, no dice los pueblos, en singular. Daniel 9:26. Dentro de las 69 semanas dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese pueblo? El Imperio Romano. Ese es el pueblo que iba a destruir la ciudad y así se cumplió. Le está hablando de un pueblo. Entonces lo que Daniel está hablando en Daniel 9:26 es un cumplimiento que iba a dar dentro de las 69 semanas. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Lucas 21:20, ¿qué dice? Lucas 21:20 habla diferente, habla de muchos ejércitos. No es el mismo evento de Daniel 9:26. Lucas 21:20 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, está hablando en plural, no dice de ejército, de ejércitos, entonces sabed que su destrucción ha llegado. Pero Daniel dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el Imperio Romano. Mientras que Lucas 21:20 habla en plural de muchos ejércitos. Es evidente que está hablando de un acontecimiento futuro, donde Israel iba a ser asediado, pisoteada por muchas naciones, cuando el anticristo llega y se toma la mitad de la ciudad. Dice Zacarías 14 que las mujeres serán violadas y la mitad del pueblo irá en cautiverio. A Israel espera otro cautiverio. Así que no me puedes aplicar Daniel 9:24 que ya se cumplió y me lo estés entrelazando con Lucas 21:20. Te doy yo la tercera razón por la que no puedes aplicar Mateo 24 y Lucas 21 que ya se cumplió. Porque Tito no llena los requisitos de Daniel que Daniel explica. Entonces estas personas están diciendo que Tito es el anticristo. Y Tito no llena los requisitos de que Daniel describe. Número 1, porque dice que la tribulación va a comenzar con la confirmación de un pacto. ¿Por parte de quién? De un príncipe romano. Eso es lo que está hablando el contexto. Cuando dice confirmará el pacto con muchos, vaya hacia el contexto. ¿De quién está hablando? De un pueblo romano, de un príncipe romano. Él es el que confirmará el pacto, no es Jesús. La tribulación da inicio con la confirmación de un pacto. Y nosotros vamos a la historia, vamos a ver que Tito no confirmó ningún pacto. El anticristo se va a sentar en un templo. Tito no se sentó en ningún templo ni se hizo pasar por Dios. Tito no llena los requisitos para que sea el anticristo. Los post-tribulacionistas están diciendo que Tito era el anticristo. Total que ni ellos se ponen de acuerdo. Otros dicen que Nerón era el anticristo. No, hermano, hablen una misma cosa. Pero hay otra razón por la que no puedes aplicar tú Mateo 24 y Lucas 21.
a que ya se cumplió en el 70. Porque la destrucción del segundo templo no iba a ser dentro de la tribulación, sino en el periodo ya de gracia. O sea, la destrucción del segundo templo no iba a ser dentro de la semana 70, sino que fue en el lapso de gracia que estamos, porque fue 70 años después de la muerte de Cristo. Y ese lapso de gracia, ese periodo de gracia termina con el arrebatamiento. ¿Para qué? Para ser librado de esa semana que está pendiente. Lucas 21:36, velad en todo tiempo, que seas digno de escapar. Y Romanos 11 dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios vuelve a trabajar con ese pueblo. La Biblia es clara. Entonces, ellos se atreven a decir aún, con el afán de negar el arrebatamiento pretribulacional, se atreven a decir que el hollamiento del Imperio Romano duró 42 meses. Hermano, esto es increíble lo que estas personas dicen. Y eso es porque a mí mismo me lo han dicho, que el hollamiento de los romanos duró 42 meses, según la historia, según ellos, porque ellos están queriendo conectar lo que sucedió en el 70 después de Cristo con Apocalipsis. Quieren tratar de decir que Apocalipsis ya se cumplió, porque dice Juan en Apocalipsis 11, de que va a ser hollada la ciudad 42 meses. Entonces ellos quieren decir que Apocalipsis ya se cumplió, y ellos dicen que el hollamiento de Tito del Imperio Romano duró 42 meses. Mire qué mojollo el que han hecho. Mano, la invasión de Tito no duró 42 meses, no duró 3 años y medio, porque en el año 131 aún estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era Adriano el que estaba dominando esos territorios. Fue Adriano el que construyó una ciudad pagana, Aelia Capitolina, allí en las ruinas de Jerusalén, en el año 131. El hollamiento del Imperio Romano no duró 42 meses, porque del 70 al 131 habían transcurrido ya 61 años. Y no concuerda con los 3 años y medio que estas personas están diciendo. No concuerda que estén diciendo que Apocalipsis, los 42 meses de allá, los ubiquen ya cumplidos. Mano, desconocen hasta la historia y se meten a hablar herejías. Es tremendo. Tengamos cuidado, porque estas enseñanzas de estos post-tribulacionistas están haciendo daño a la iglesia. Y por eso yo hice este video, para que aprendamos a refutar con la Biblia. Cuando tú te topes con una persona de esta, confróntalo, porque con la Biblia, a la luz de la Biblia, otro argumento que te van a presentar los post-tribulacionistas es que ¿por qué la iglesia tiene que ser librada de la tribulación si ni a los discípulos libró de ese periodo de tribulación? No, lo que pasa es que desconocen que hay varios tipos de tribulación. Y cuando allá dijo Jesús que era necesario que pasáramos por tribulaciones, creen ellos que es la tribulación de que nosotros nos referimos en el final del tiempo. No, hermano, hay 3 tipos de tribulación. Entonces es necesario identificar a cuál tribulación se refiere. Hay una tribulación personal que es causada por nuestra manera de pensar, por nuestra forma de vivir. Y esa tribulación es muy personal, depende de mí. Hay varios factores por los que se puede dar una tribulación personal. Si no hay comida en mi casa, si no tengo dinero, pero yo no puedo esperar tener comida y dinero si no trabajo. Entonces, si no trabajo y yo me digo 1 año no voy a trabajar, yo no voy a morir de hambre. Voy a pasar tribulación, no voy a tener ropa, sustento. Voy a pasar atribulado. ¿Pero por qué es esa tribulación? Por mi necedad, por mi mala manera de pensar. No esperes que Dios te va a llegar a arrebatar allí por tu misma irresponsabilidad de forma de vivir. Esa es la primera tribulación, pero hay otro tipo de tribulación que es para probar la fe de los cristianos. Primera de Pedro 1:6 dice que es necesario que fuésemos afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe fuera sometida. Entonces hay una tribulación que es para probar nuestra fe. Pero ¿cuál tribulación es esta? ¿Será aquella tribulación de los juicios de Dios a la tierra? No,
También a la iglesia de Esmirna se le dijo en Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. ¿A cuál tribulación se refería allí? Cuando Dios va a destruir la tierra, no, se destruía a esa época, esa tribulación, esa aflicción que iban a pasar allí. Por eso le dijo, no temas por lo que han de sufrir. Aquí no se está refiriendo a un periodo de juicios que Dios tiene destinado para la humanidad, sino a ese, en esa época. Esas son las tribulaciones que nosotros vamos a pasar, la iglesia, aflicciones, todas esas aflicciones. Y el apóstol Pedro dijo que esto se iba a ir cumpliendo en todos los hermanos, digo, en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta y clara cuáles son los tipos de tribulaciones. Segunda de Corintios 4:8 dice, estamos atribulados, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Esas son las tribulaciones que vamos a ver nosotros, angustias, pero no destruidos. La tribulación que viene al final de los tiempos es para destruir al pecador. Pero hay otro tipo de tribulación. Pero este tipo de tribulación abarca a todo el mundo. Mateo 24. Será tiempo de tribulación cual nunca fue desde que hay gente hasta entonces. Joel 2:11 dice, cuán grande es aquel día, terrible, tanto que no hay otro como él. Isaías 13 dice que Dios viene a destruir a la tierra. Entonces hay una tribulación que abarcará a todo el mundo. Castigaré al mundo por su maldad. Pero las tribulaciones que nosotros como iglesia pasamos de aflicción, angustia, no se comparan a esa destrucción que viene. Porque esa destrucción que viene, que abarca al mundo completo, viene de parte de Dios para castigar al morador de la tierra. Y es de esa tribulación que nosotros como iglesia vamos a escapar, no de las tribulaciones que se hablaron allá. Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Juan 15:20, si me persiguieron a mí, a vosotros también los perseguirán. Esa es la tribulación para nosotros la iglesia. Primera de Pedro 3:17, es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Esas son las tribulaciones. Nosotros vamos a pasar ese tipo de tribulaciones, pero no ese periodo de juicio que viene de parte de Dios para tratar con el ser humano. Dice segunda de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. ¿Y por qué seríamos perseguidos? Porque Satanás opera en los hijos de desobediencia. Él dijo, no maravilléis si el mundo los odia. Así que hay que definir cuál es la tribulación de la que seremos librados. No porque yo esté aguantando hambre ya Dios va a venir a arrebatarme, no, eso lo tengo que afrontar. Pero hay una tribulación al final de los tiempos donde Dios va a descargar su ira con el pecador para destruirme. Isaías 24 dice que los hombres disminuirán porque Dios va a castigar y que la tierra va a temblar como un borracho. Esa es la tribulación de la que nosotros vamos a librarnos. Así que espero que usted tome nota de todos estos versículos, que tome nota y escudriñe. Ahí le queda el video para que repase y cuando le toque hablar con una persona de lo confronte a la luz de la Biblia. Lo invito a que se suscriba a mi canal para que pueda acceder a los siguientes videos que seguiré subiendo. Que el Señor les bendiga.